Very good. Very nice. So, welcome everyone, right? Muy bienvenidos todos, chicos. And as I said yesterday, ¿cierto? Como les dije el día de ayer, today we're going to start with content, okay? Vamos a comenzar claramente, ¿cierto? Con el contenido del día de hoy. One of the first things we have to see, ¿cierto? Una de las primeras cosas que debemos ver, it's the weather, right? It's the weather. Anybody of you or anyone, right, knows something about the weather? ¿Alguno de ustedes sabe algo quizás sobre el weather? ¿Qué es lo que significa, por ejemplo, something? No, profe. Okay. Okay. So, the weather, right? The weather es el clima, okay? Para que es súper claro, okay? The weather viene siendo el clima, ¿vale? Que es uno de los primeros contenidos, ¿cierto? De inglés 2, básicamente, okay? So, as I said yesterday, right? Today we have a lot of vocabulary, okay? Este tópico la verdad es que tiene mucho vocabulario, okay? So, pay very attention, okay, please. Por favor, presten mucha atención, okay? Al terminar la clase, chicos, voy a descargar el video, okay? Y lo voy a subir, ¿cierto? Como un link a su ambiente de aprendizaje, okay? Para que estén todos muy tranquilos igual con eso, ¿vale? So, first of all, we have some common questions in here, okay? Primero que todo tenemos algunas preguntas muy comunes, ¿cierto? Obviously related to weather, ¿cierto? Claramente relacionadas al clima, okay? First of all, it says, what is the weather like in, ¿cierto? Básicamente, ¿cierto? ¿Cómo está el clima en, ok? Recordemos, chicos, que no se acostumbra, ¿cierto?, a traducir palabra por palabra, ¿cierto? Y como les comenté ayer, inglés es un idioma, ¿cierto?, netamente de contexto. Por ende, ¿cierto?, lo ideal, ¿cierto?, sería interpretar y básicamente, ¿cierto?, interpretarlo como nosotros también hablamos en español, ¿ok? Para tener una mayor comprensión de las oraciones, de las preguntas, ¿cierto?, y respuestas y absolutamente todo el inglés, ¿ok? So, what is the temperature like in, ¿cierto? ¿Cómo está la temperatura o cómo está el clima en, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto? After these three dots in here, ¿cierto? Después de estos ciertos tres puntitos acá, ¿ok? Tenemos básicamente que nosotros utilizamos como, básicamente ponemos un ejemplo, como una ciudad. Aquí en el ejemplo, ¿cierto? La respuesta se va a ver. Por ejemplo, the weather in La Serena, for example, is sunny and warm, ¿cierto? El clima en La Serena es soleado y warm, ¿cierto? Warm. ¿Qué significa warm, chicos? ¿Alguno de ustedes sabe? No. Warm es tibio, ¿ok? También se le dice calentito, ¿cierto? Básicamente es eso, ¿ok? Tibio, ¿ok? So, como les dije, ¿cierto? Acá tenemos el lugar ya, ¿cierto? Por ende, la pregunta, ¿cierto? Nos debería quedar como, what is the weather like in La Serena? En este caso, ¿cierto? Right? We also have another question, right? Tenemos otra pregunta, ¿cierto? Muy común, related to temperature, ¿ok? Relacionado, ¿cierto? A la temperatura. What is the temperature in? ¿Cierto? ¿Cuál es la temperatura en? Nuevamente, ¿cierto? Podemos poner el lugar acá, ¿cierto? O that's the idea, claramente, ¿cierto? Esa es la idea. It says it is 25 degrees in La Serena. ¿Ok? En este caso, ¿cierto? Hay 25 grados en La Serena, ¿cierto? Nosotros no acostumbramos, ¿cierto?, a poner Celsius, ¿cierto? Básicamente, por un tema de contexto, ¿cierto? Nosotros siempre decimos los grados, ¿cierto?, en Celsius, entonces no es necesario decirlo, ¿ok? So, it's 25 degrees in La Serena, ¿cierto? Hay 25 grados en La Serena. And the other two questions, right, ¿cierto? Y las siguientes dos preguntas, ¿ok? En este caso, tenemos que están en pasado, ¿ok? ¿Cómo sabemos que están en pasado? Simplemente porque tenemos la presencia aquí del was y del was acá. Eso nos indica de inmediato, ¿cierto? El pasado. Como también, ¿cierto? El yesterday, el ayer, ¿ok? Esta palabra, ¿cierto? Que significa ayer. Right? So, what was the weather like yesterday? ¿Cómo estuvo el clima ayer? ¿Cierto? Tenemos, ¿cierto? Yesterday it was rainy and cold, ¿cierto? Ayer estuvo lluvioso y frío, ¿ok? Rainy, lluvioso, cold, frío, right?
And what was the temperature, ¿cierto? ¿Cuál fue la temperatura, ¿cierto? It was 15 degrees. Hubieron, ¿cierto? 15 grados. Si nos damos cuenta, ¿cierto? Estas últimas dos preguntas, ¿ok? What was the weather like yesterday? Or what was the temperature, ¿cierto? Básicamente, chicos, es exactamente la misma pregunta que la de arriba, o sea, la tercera es igual a la primera y la segunda es igual a la cuarta, ¿ok? Solamente, ¿qué es lo que hacemos? Cambiamos el was, en realidad el is por el was en este caso, ¿cierto? O viceversa, ¿right? Recordar que tanto la segunda pregunta como la segunda respuesta, disculpen, la tercera pregunta como la cuarta pregunta, ¿cierto? Son preguntas en pasado simple. Veamos, ¿cierto? Esta expresión de tiempo que es yesterday, ayer, ¿cierto? Por ende, ya desde aquí, ¿cierto? Nos damos cuenta de inmediato, sin necesidad de saber qué es lo que es el was, de inmediato con el yesterday, ¿cierto? Nos damos cuenta de que hablamos en pasado. ¿Dudas hasta acá, chicos, antes de continuar? Profe, Dígame. la primera pregunta era ¿cuál es el clima en? ¿Cierto? ¿Así se traducía? Sí, ¿cuál es el clima en? Ya, ya, gracias, profe. ¿Cómo está el clima en? Depende de cómo usted lo interprete. ¿Ninguna duda por ahí, chicos? Profe, disculpe, ¿cómo es la traducción de la última y penúltima? ¿Te refieres a la última pregunta acá? Claro, claro, eso. What was the temperature? ¿Cuál fue la temperatura? Y la respuesta sería it was 15 degrees, ¿cierto? Hubieron 15 grados. ¿Necesitas también, cierto, esta o no? Esa sería cuál fue, ¿Cómo estuvo el clima ayer? cómo estuvo el clima. Ya. So, let's continue, right? Vamos a continuar, ¿vale? We have in here a lot of vocabulary, ¿ok? Aquí es cierto que tenemos bastante vocabulario, ¿ok? It's divided in three parts, ¿ok? Está dividido en tres partes, ¿ok? Em, tenemos sustantivos, ¿cierto? En el costado izquierdo, nouns, ¿cierto? Verbs al medio, ¿cierto? Que son los verbos. Y adjetivos, ¿cierto? Que son los que están al costado derecho, ¿ok? Claramente, ¿cierto? Hacia el costado todos tienen una cierta relación, ¿cierto? Hasta que no la tienen en términos verbales, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, chiquillos, aquí cualquier cosa me preguntan nomás, ¿ok? Si es que quizás voy avanzando muy rápido, ahora no, ¿vale? Tenemos, ¿cierto? Los más comunes, vamos a ir hacia el lado. El sustantivo, el primer sustantivo, después con su verbo y después el adjetivo, ¿cierto? Así hacia el costado, ¿vale? Tenemos sun, ¿cierto? Sun, que es sol, básicamente, ¿cierto? Un sustantivo. Como verbo tenemos to shine, ¿cierto? Recordemos que todos los verbos están con to, ¿cierto? Porque están en infinitivo, ¿ok? O sea, no están conjugados, a eso me refiero, right? So, to shine, ¿cierto? Que es brillar.
Y como adjetivo tenemos sunny, que es soleado, ¿cierto? Sunny, que es soleado. In the second part, ¿cierto? Como segunda parte tenemos snow, ¿cierto? Snow. ¿Sabes lo que significa snow, cierto? Nieve, profe. Yes, very good. Nieve. Snow, nieve, entonces, to snow, que es nevar, ¿cierto? Nevar, claramente, chiquillos, ahí, dependiendo, ¿cierto?, de cómo lo conjuguemos, ¿ok? Va a ir modificando su significado, ¿ok? Y snowy, ¿cierto? Snowy, ¿ok? Snowy, ¿qué es? Nevado, right? Snowy, ¿qué es? Nevado. Yes, very good. Right, tenemos rain, ¿cierto? Lluvia, ¿ok? Rain, lluvia. To rain, básicamente llover, ¿cierto? Y como les dije, en términos verbales, ¿cierto? Aquí todos estos verbos después, ¿cierto? Nosotros los podemos claramente ir modificando de acuerdo, ¿cierto? Al contexto, ¿ok? To rain, que es llover, y rainy, que es lluvioso, ¿ok? Tenemos también, ¿cierto? Wind. ¿Qué significa wind, chicos? ¿Alguien sabe por ahí? Wind. Guys. Viento. Yes, very good. Viento, ¿cierto? Very nice. Viento, right? To blow significa soplar, ¿ok? Recordemos, ¿cierto? Que el viento no corre. Cuando nosotros nos equivocamos, igual diciendo que está corriendo mucho viento, no. Está soplando, ¿ok? That's to blow, soplar, ¿ok? So, blow o to blow, ¿cierto? Significa soplar. Y tenemos, ¿cierto? Como adjetivo aquí, windy, ¿cierto? Que es ventoso, ¿ok? Que es ventoso. Right? Cloud, ¿cierto? Cloud, que es nube, ¿cierto? Nube, right? To get cloudy, ¿cierto? Que se está empezando a nublar, ¿cierto? Y cloudy, nublado. Tenemos también, ¿cierto? La siguiente, que es fog,
right? Fog, en este caso, ¿cierto? Fog, que es niebla o neblina, ¿ok? Right? To get foggy, ¿cierto? Que se está comenzando a neblinar, ¿ok? Yes. Aquí en este caso, si nos fijamos, tenemos to get, into get y to get, ¿cierto? En estos últimos tres. Básicamente, ¿por qué? Porque nosotros aquí, en estos casos, chicos, el get, ¿cierto? Es el que nosotros vamos a modificar como verbo, ¿ok? Que se está tornando de esta forma, eso es lo que refiere, ¿cierto? Se está poniendo, ¿cierto? Neblinoso en este caso, que es foggy, porque foggy como adjetivo es neblinoso. ¿Ok? So, para que quede claro, ¿cierto? En estos casos, el get, ¿cierto? Es el que nosotros vamos a modificar como verbo. ¿Ok? So, foggy, neblinoso. Tenemos también, ¿cierto? Ya los más comunes, que es heat and cold, que es calor y frío, ¿cierto? Como sustantivo. To get hot, to get cold, ¿cierto? Se está calentando, se está enfriando, ¿cierto? Claramente en relación al clima, ¿ok? Y como adjetivo, ¿cierto? Hot and cold, ¿cierto? Caliente y frío. We also have thunder, right? Thunder, right? ¿Qué significa? Profe, Dígame. una pregunta entre nublado y la que venía abajo, que era fog. ¿Cuál es la diferencia en el adjetivo? Que uno es neblina, en este, en cloudy y foggy. Sí. Ya, cloudy es nublado de nubes. La neblina es la que llega más abajo al piso, Ah, ya, profe. right? Tenemos thunder, ¿cierto? Que tenemos que es trueno, ¿cierto? Thunder, trueno. Habíamos visto warm dentro de los ejemplos, ¿cierto? En un principio, ¿ok? Dentro de las preguntas más comunes, warm, ¿cierto? Que significaba calentito, ¿ok? O más que nada como temperado, ¿cierto? ¿Ok? Tenemos también lightning, right? Lightning, acá abajito, ¿cierto? Lightning, right? Que es rayo, ¿cierto? O relámpago, right? Cool, ¿ok? Cool, right? Que es frío también, ¿cierto? A diferencia con el cold, ¿cierto? El cold puede ser un frío más húmedo y el cool puede ser un frío más seco, ¿ok? Tenemos también, ¿cierto? Lo que es thunderstorm, ¿ok? Thunderstorm. Thunderstorm, ¿cierto? Lo tenemos como eh, una tormenta, ¿cierto? ¿Ok? Puede también sonar como un temporal, ¿cierto? ¿Ok? O una tormenta de truenos, ¿ok? Storm por sí sola, ¿cierto? Tenemos que también significa tormenta, ¿ok? Tenemos acá al costado que no teníamos nada, ¿cierto? Y aquí abajito teníamos freezing, ¿ok? Freezing, ¿cierto? Que es congelado, ¿ok? Freezing. Sorry. Freezing. We also have tornado, ¿cierto? Que es bastante obvio, ¿cierto? Tornado, right? Tenemos stormy also, ¿cierto? Stormy, que es tormentoso, ¿ok? Stormy. Acá finalmente tenemos hurricane, right? Que es huracán, right? In this case, hurricane. Y tenemos, ¿cierto? Al final, sorry, y tenemos al final acá, ¿cierto? Awful and fine, ¿cierto? Que básicamente decimos como bueno o malo. Awful, malo, ¿cierto? Fine, bueno, ¿cierto? Básicamente se utilizan también, ¿ok? Nosotros lo utilizamos mucho en español. Está lindo el día está feo, ¿cierto? A eso me refiero, ¿ok? Algo muy importante de mencionar también, chiquillos, que aquí los verbos, ¿cierto? Que están con ese asterisco, ¿cierto? Acá arribita, ¿cierto? Como dice acá abajo, are only used when referring to their noun, ¿cierto? Solamente se utilizan, o sea, shine y blow, ¿cierto? Solo se utilizan cuando refieren a su sustantivo, o sea, cuando el sustantivo está escrito también en la oración, ¿ok? The sun shines, por ejemplo, ¿cierto? El sol brilla, ¿cierto? The wind blows, ¿cierto? El viento sopla, ¿ok? A eso refiere. ¿Vale?
No sé si hay alguien, chicos, que esté copiando esto para dar unos minutitos para esperar o si no seguimos avanzando. Si me pueden avisar ustedes, please. Sí, profe, yo estoy copiando. Ok, no hay problema. Me avisan Profe, nomás, chicos. Dígame. ¿eso después lo vamos a subir al ambiente de aprendizaje? Ya está también de aprendizaje. Ah, ya. Gracias. No problem. Profe, le saqué una foto para que continuemos con la clase. Ok, bueno. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much. So, if we continue, right, ¿cierto? Si continuamos, ok, we have this one, ok, si anteriormente, ¿cierto? Estuvimos viendo sustantivos, verbos y adjetivos, ¿cierto? I think it's important, right, for us to know how to use it, ¿cierto? Creo que es bastante importante, ¿cierto? Aprender a utilizarlos también, ¿cierto? Right, tenemos entonces using nouns, ¿cierto? Tenemos el uso de los sustantivos, el uso de los verbos y el uso de los adjetivos, ok, yes? So, tenemos, por ejemplo, using nouns, tenemos, por ejemplo, I like the sun, I like the snow, ¿cierto? Y aquí podemos utilizar todo este vocabulario. I like the thunderstorm, the thunder, the heat, the cold, the fog, right? Podemos utilizarlo sin ningún problema, ¿ok? Tanto de forma afirmativa, como lo estamos viendo acá, ¿cierto? Como también de forma negativa. Si nos damos cuenta acá, ¿cierto? I don't like the sun, the snow, the rain, the wind, por ejemplo, ¿cierto? Recordemos, ¿cierto?, que aquí estamos hablando netamente de una oración, ¿cierto? ¿En qué tiempo gramatical está esto, chiquillos? La segunda, para que no se confundan, que es más sencillo. ¿Negativo? Sí, es negativo, pero ¿de qué tiempo gramatical? Presente. Very good, presente simple, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, el uso del do, ¿ok? Básicamente negación, nos dice directamente que estamos hablando de una negación en presente simple, ¿ok? Por otro lado, ¿cierto?, tenemos el uso de los verbos, ¿ok? It is raining, for example, right? It is raining, right? ¿Qué más podríamos decir? It is blowing, it is snowing, ¿cierto? Está nevando. It is getting cloudy, it is getting foggy, right? Podríamos perfectamente, ¿cierto? Como les dije, los verbos es aquí, ¿cierto?, donde nosotros podemos conjugarlos. En este caso, con el ing, ¿cierto?, estamos diciendo que sucede en el momento. Esto es un presente continuo, ¿ok? Las palabras terminadas en ing generalmente son presente continuo, dependiendo de su estructura. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos también acá abajito el otro ejemplo, el presente simple, ¿cierto? Que nos dice, it rains in May, llueve en mayo, ¿cierto? It rains in May, llueve en mayo. Si nos damos cuenta, tenemos la regla de S, ¿cierto? Que la vimos en inglés 1, la regla de S, ¿cierto? En relación a mi sujeto, que es una tercera persona singular, es una oración positiva del presente simple. Profe, tengo Dígame. una duda. Dígame. ¿Cómo sería la traducción cuando dice it is raining? ¿Está Está lloviendo. lloviendo? Está lloviendo, claro. Y cuando usted en la diapo anterior puso to rain, se dice lloviendo solamente. O sea, no. ¿No? Ese endo o ando es el ing. Ah, ya, se dice Rain básicamente es llover. llover, lluvia. ya. Gracias, ese era mi duda. No problem. So, and in terms of adjectives, ¿cierto? Y en términos de adjetivos, ¿ok? Tenemos acá, it is a hot day, ¿cierto? Podríamos decir, it is a cold day, it is a snowy day, ¿cierto? Evidentemente utilizando los adjetivos que también tenemos acá, sin ningún problema, ¿ok? Tenemos también que dice, today is a very hot day, puede ser, ¿cierto? Today is a very cold day, ¿cierto? Básicamente son expresiones. Recuerden que los adjetivos, ¿cierto? En este caso, están calificando, ¿cierto?, mi día, ¿ok? En este caso, chicos, me refiero a mi día, ¿cierto? Porque en este caso dice day, ¿cierto? Podría ser mes, por ejemplo, semana, quizás, ¿ok? No hay ningún problema con eso.
¿Dudas hasta acá, chicos? Profe, una consulta es que estaba copiando. Aquí nosotros, por ejemplo, teníamos que solo completar la oración con una palabra de vocabulario anterior. No, no, mira, si simplemente estoy mostrando el ejemplo de cómo se utiliza los sustantivos, los verbos, ¿cierto? Y los adjetivos. ¿Ok? Básicamente es eso, del cómo, ¿cierto? Se deben utilizar. Por eso está el ejemplo abajo, ¿cierto? Pero es como lo más común. I like the, I don't like the, ¿cierto? En este caso lo estamos conjugando y acá abajo igual, ¿cierto? Los verbos. Es básicamente para que sepas que de esta forma, ¿cierto? Puedes utilizar los sustantivos, de esta forma los verbos y de esta forma los adjetivos. ¿Ok? Pero no es una actividad propiamente tal aún. Ah, ya, profe. Gracias. ¿Dudas, chicos? ¿O seguimos avanzando nomás? Ninguna duda, profe. Ok. Ok, ok, ok. So, let's continue. Ok, continuamos. Tenemos acá, ¿cierto? Some common expressions, ¿cierto? Algunas expresiones bastante comunes, ¿ok? Básicamente, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, todas estas tienen relación hacia el costado, chiquillos, ¿vale? Para que no nos confundamos, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, la primera al costado izquierdo, ¿cierto? It is scorching today, ¿cierto? Básicamente refiere a un día abrasador, ¿cierto? Un día sofocante, ¿ok? Lo cual también, ¿cierto? Señala que it's very hot, ¿cierto? Hace mucho calor, ¿ok? Es como la expresión, ¿cierto? Y al costado la expresión quizá un poquito más sencilla, ¿ok? Right? Como la siguiente también nos dice, it's raining cats and dogs, ¿cierto? Están lloviendo gatos y perros, ¿cierto? Perros y gatos, ¿cierto? Right? It's raining a lot. That's what it means, ¿ok? Eso es lo que significa básicamente, que está lloviendo mucho. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, es un horno afuera, es una expresión en realidad que yo he escuchado bastante y la he utilizado, no les voy a mentir, ¿ok? A eso refiere, a scorcher, ¿ok? Right? Scorcher today. It's so sticky today, ¿cierto? It's so sticky. Sticky significa pegajoso, ¿ok? Suena quizás un poquito gross, asqueroso, ¿ok? But it's very humid, ¿cierto? Está bastante húmedo, ¿ok? It's boiling outside, ¿cierto? Boiling refiere, ¿cierto? A lo que es hervir. To boil, ¿cierto? Yo puedo decir boiled water, ¿cierto? Agua hervida o boiling water, agua hirviendo, ¿cierto? Básicamente es hervir. So, it's very hot also, ¿cierto? También es que significa que esté muy caluroso. Tenemos, ¿cierto? La siguiente que dice, it's a gray day, ¿cierto? Es un día gris, ¿ok? Y claramente, ¿cierto? There is very little sun, ¿cierto? Hay muy poco sol, ¿ok? Hay muy poco sol. Muy similar, ¿cierto? Las de arriba junto con esta que nos sigue, ¿cierto? Que dice, it's partly cloudy, ¿cierto? Que nosotros en el reporte del clima lo conocemos como está parcialmente nublado, ¿ok? Básicamente esto es partly cloudy, ¿ok? Y dice, there are some clouds, ¿cierto? Hay un par de nubes o algunas nubes.
Tenemos también, ¿cierto? We are expecting some flurries, ¿cierto? Básicamente, flurry, ¿cierto? Significa una nevazón ligera, ¿ok? Eso es lo que refiere, eso es lo que significa, ¿ok? En términos, ¿cierto? De la descripción o de la interpretación, ¿cierto? We're expecting a little snow, ¿cierto? Estamos esperando un poco de nieve. Básicamente, ¿cierto? Una nieve muy ligera. And we have the last one. It's going to be a hot one, ¿cierto? Va a ser uno de esos calurosos, ¿ok? Today will be very hot, básicamente, ¿cierto? Hoy estará muy caluroso. ¿Dudas hasta acá, chicos? Cuéntame. En esa parte de los perros y gatos, la interpretación era que iba a llover mucho. Sí, está lloviendo mucho. ¿Dudas por ahí, chicos, antes de seguir? Okay, let's continue, right? Let's continue. In here we have an activity, guys. Tenemos una actividad, ¿cierto? Ahí que nos va a tomar unos buenos minutos, yo creo. It says, read the following example of a forecast, okay? Dice, lee el siguiente ejemplo de un reporte del clima, okay? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer este reporte del clima, ¿cierto? Desde aquí arribita, ¿cierto? Hasta tomorrow, hasta aquí, ¿cierto? Y luego vamos a ver la actividad, ¿vale? ¿Algún voluntario, chicos, que quiera leer por ahí? Para no leerlo yo. Any volunteer? No? Okay. So, it says in here. A second. Okay. Okay, it says, and now the weather report. Yesterday was a cloudy and cold day with a low of 3 degrees. Today it's partly cloudy and cool, with a chance of showers this afternoon. The temperature now is 10 degrees, but it's expected to drop to around 5 degrees by this evening. The forecast for tomorrow is sunny with a high of 17 degrees. That it's for today. See you again tomorrow. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice esto? Dice ya ahora el reporte del clima. Ayer estuvo nublado y frío, o fue un día nublado y frío, con una mínima de 3 grados. Hoy día está parcialmente nublado y frío, con chances de chubascos esta tarde. La temperatura ahora es de 10 grados, pero se espera que caiga alrededor de unos 5 grados para esta noche. El reporte para mañana es soleado con una máxima de 17 grados. Eso es todo por hoy. Nos vemos mañana nuevamente.
¿Ok? Eso es lo que dice, ¿cierto? Esa parte que básicamente es un reporte bastante breve, ¿cierto? De lo que es el clima. ¿Ok? Y dice abajo, in small groups, en este caso, ¿cierto? En grupos pequeños, en este caso lo vamos a hacer de forma individual, ¿ok? It says, choose a city in the world and a month, ¿cierto? Escoge una ciudad en el mundo y un mes. And present an example of a forecast that you typically hear during this time of the year for that city, ¿ok? Escoge, ¿cierto?, una ciudad en el mundo y un mes y presenta un ejemplo como el que vimos recién, ¿cierto?, de un reporte del clima que tú escuchas generalmente o de forma muy típica, ¿cierto?, durante esta época del año para esa ciudad, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que me gustaría a mí? Que sea claramente, ¿cierto? Si nos dice la actividad que tiene que ser como la anterior, estamos hablando de un yesterday, ¿cierto? De un ayer, de la temperatura de hoy, ¿cierto? Y la de mañana, ¿ok? Entonces, ustedes de forma individual, ¿cierto? Escoger una ciudad en el mundo, ¿cierto? Y un mes claramente y presentar, ¿cierto? Algo muy similar a esto. Ojo, chicos, pueden quizás tomar, ¿cierto? Algunas partes de esto, no hay ningún problema, no hay ningún problema. ¿Ok? Ningún problema. Pueden, ¿cierto? Basarse en esto, ¿cierto? Claramente no dejarlo igual, por favor. ¿Ok? En un principio, claramente, ¿cierto? Poner la ciudad a la cual, ¿cierto? De la cual estás hablando, and that's all, ¿ok? Y eso es todo, ¿vale? Chicos, ojo, vamos a revisar esto, ¿ok? Lo vamos a revisar, ¿cierto? Les voy a dar unos 10 minutitos para que puedan hacerlo, ¿ok? Yo creo que con 10 minutos basta y sobra, ¿ok? Y ahí vamos a ir viendo, ¿cierto? Si es que necesitan más tiempo o no, ¿vale? Yes? So, let's work. Si alguien tiene alguna duda en relación a la actividad, chiquillos, que por favor me la haga saber. Bueno, profe. Give me 1 second, guys, please. Denme un segundito, les voy a compartir la pantalla nuevamente, ¿ok? There it is. Sí, Karime, obvio que sí, lo que tú desees, no hay ningún problema.
¿Listos, chicos? ¿Cómo vamos? Hello. Ok, Mauricio, a ver, te escuchamos. Ah, lo tengo que leer, profe. Sí, pues, obvio. Ah, ya, Dale, como salga nomás, Mauricio, no te preocupes. ya. In the city of Melipilla, yesterday it was very hot, around 30 degrees. But today the air is warmer with a temperature of the 20 degrees. More via- viable be the inhabitants, and at night it drops to the 6 degrees. It is advisable to bundle up. Eso sería. Ok, very good. Muy bien, Mauricio. Very good. Bastante bien. Thank you. Thank you very much. Anyone in here? ¿Alguien más por ahí? Todavía no terminó, profe. Ok. José Luis, ¿cómo va con la actividad? Bien, profe, acá estoy terminando lo último, lo que vendría siendo el medio. Me estaba enredando un poco cómo hacer las conjugaciones de las oraciones, pero ahí estoy ordenando las oraciones, ya la tengo más o menos ya casi lista. Ya, súper. Vale. Gracias, José Luis. Valentina, Carolina, Nicolás, Juan Francisco, ¿cómo van? Profe, sí, voy bien, me falta ordenarlo nomás con los tiempos de los grados, la actividad que elegí. Ok. Ok. So, let's wait for 5 more minutes, ok, 5 minutitos más, chiquillos, y comenzamos ya a revisar, ¿vale?
Valentina, te entiendo tranquila. Mira, queda tranquila, vale, ¿vale? Si quieres, no sé, yo creo que es mejor que quizás vayas al médico, en vez de que te preocupes de hacer la actividad. Mucho más importante, ¿cierto? El tema, la salud en realidad, vale, ¿vale? Ante cualquier cosa, prefiero, ¿cierto? Que al menos o quizás te vayas a recostar un rato, ¿cierto? Y si tienes alguna duda, al menos después me hablas por el chat, ¿vale? No te preocupes y no te estreses en hacer una actividad simplemente por cumplir, ¿ya? Al menos después me preguntas y de repente es mejor, ¿cierto? Que te recuestes un ratito. ¿Sí? No, tranqui, no te preocupes, cuídate. ¿Qué es lo que le está costando, Karime? Cuénteme. Profe, es que yo quería poner que estuvo nublado, eso sería cloudy, y que hubo lluvia, ¿cómo pongo? Porque fue Was, ayer. was. Aunque ya la haya usado con el Sí, da nublado. igual. Da igual, sigues hablando en pasado. Ya. Ya, chiquillos, ¿alguien más por ahí que haya terminado? Para comenzar a revisar un par más. Chicos. Francisca, aún no. Martina, Carolina, Aileen. Estoy casi, profe. ¿Vale?
Ok, Eileen. Ok, Martina, si puedes escribirlo, súper. Profe, Dígame. los grados se dicen degrees, ¿cómo se dice eso? Degrees. 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 Degrees, ya, profe. Yes. A ver, Martina, yesterday in Panama there was a minimum of 5 degrees. Yes, presenting abundant fog during the morning. Very good. Then throughout the day, the sun rise, and the day was more temperate. Okay, was warm, could be. For today, there was temperature for 0 degrees, but abundant sun. Okay, the maximum for today is 13 degrees, and for tomorrow it's -1 degree. And the maximum temperature of is 11 degrees, and it will be cloudy skies with weak rains. Very good, Martina. Bastante bien, muy bien, bien el vocabulario utilizado, el throughout, por ejemplo, ¿cierto? Bastante bien. Abundant, maximum. Very good, thank you. Congrats. Very, very nice. Very, very nice. Juan Francisco, ¿cómo vamos? María Gabriela. Kevin. Ya, profe, yo se lo puedo decir, pero no sé si está bien. Ya, vale, ¿Cómo? súper. Yeah. The weather report for the year. Yesterday was wind and cold day with a low of 15 degrees. Today to head foggy with a possibility of shower this tonight. The temperature now is 13 degrees, but is expected to drop to around 7 degrees this afternoon. The forecast for tomorrow is rainy with 13 degrees. See you again tomorrow. Very good. Super. Muy bien, Francisca. Very nice. Very, very good. Thank you very much. Muy bien. Mauricio, Martina, Francisca, ustedes que al menos lo han dicho, pues, si quieren, no hay ningún problema, pueden desconectarse. No hay ningún problema. Después de esto, la verdad es que igual me voy a despedir, así que take it easy, para que no se sientan ahí presionados a estar esperando simplemente. ¿Ok? Ya, profe, que esté bien. Thank you. Bye bye. Take care. Cuídese, Martina, que esté muy bien. Tenga buen día. Thank you. Okay.
Okay, that's nice. Very good, Maria Gabriela. Thank you. Yes, something like that, yes. Yes, very good. Very, very nice. Super, thank you very much. Muchas gracias. Guys, I'm going to stop recording right now, okay?